Hay otros temas relevantes que se tocaron en la mañanera. Me parece que es fundamental el anuncio que hace la presidenta de seguir conteniendo el alza en los precios del combustible, porque hay una realidad internacional que no podemos controlar en México. ¿Cuál es esta realidad? La de la guerra en Irán, sobre todo los impactos en torno al estrecho de Hormuz y cómo aumenta el precio del barril del petróleo en prácticamente todo el mundo en función de la importancia del estrecho. Así que México no escapa a esa realidad, pero si México no estuviera haciendo nada, si viviéramos en los tiempos de Peña Nieto, Calderón, Fox, Salinas y compañía, incluyendo a Ernesto Zedillo, pues el precio de la gasolina estaría por encima de los 30 pesos el litro. Estoy hablando de la gasolina Magna. Aquí se tiene un acuerdo que no es un acuerdo que implique sanciones si se violenta, pero es un acuerdo, una orientación con los gasolineros para que el precio de la gasolina Magna no pase los 24 pesos el litro y el diésel los 28 pesos. El diésel es muy importante porque si sube el diésel, sube el precio del jitomate, de la carne, porque las mercancías fundamentalmente se transportan en camiones que utilizan en su mayoría el diésel como combustible, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la presidenta es decir, pues que el gobierno deje de recaudar eh, en estos tiempos que son de volatilidad, deje de recaudar y entonces el precio de en lo que hace al impuesto que se tiene a las gasolinas, el gobierno deja de cobrar o cobra menos impuesto a los combustibles para ayudar a la economía popular. Si no tuviera esta vocación, la presidenta Claudia Sheinbaum, como la tuvo López Obrador, de apoyar a la economía popular, pues el precio de la gasolina se nos va a las nubes. Así que vamos a escuchar esta explicación. De cualquier manera, la presidenta le da puntual seguimiento a este tema y se va a reunir nuevamente con los gasolineros para decirles, oigan, nosotros estamos dejando de cobrar impuestos para que ustedes no se manchen subiendo el precio de la gasolina bajo el pretexto de que como hay guerra en Irán, entonces se van a agandallar ustedes a las personas, a los consumidores. Y bueno, vamos a escuchar parte de lo que dijo la presidenta. Comento, si no estuviéramos interviniendo para apoyar el precio de la gasolina y del diésel, la gasolina estaría en más de 30 pesos el litro. El diésel estaría sobre 32, 33 pesos el litro. El día de ayer volvió a subir el barril de petróleo por la situación en Irán y está sobre 102, 103 dólares el barril. Entonces, como los precios de la gasolina, del diésel, se fijan internacionalmente para todos los países, entonces, aun cuando nosotros producimos la mayor parte de lo que consumimos, el precio se fija por un precio internacional. Esa es parte, digamos, de ser parte de la economía global y de los mercados abiertos. Entonces, lo que hicimos fue apoyar el precio de la gasolina Magna. Entonces, el precio de la gasolina Magna no puede pasar de 24 pesos, que es como venía desde el año pasado. Es el mismo precio desde el año pasado. Ahí estamos apoyando pues en casi 6 pesos, 7 pesos litro de gasolina. ¿Qué quiere decir apoyar? Quitar los impuestos que normalmente se cobran asociados al precio de los combustibles. Se quitan esos impuestos y entonces ya no se está recibiendo esto por parte del erario, pero apoyamos a las familias mexicanas. En el caso del diésel, hasta ahora se pudo llegar a un acuerdo de 28, pero queremos bajarlo más, porque el diésel impacta en los precios de las mercancías. Entonces, esta semana voy a tener una reunión con todos los gasolineros, ya la han tenido Secretaría de Energía, Pemex, Profeco, Secretaría de Hacienda, pero vamos a tener una reunión. Y estos
precios, pues también, y otras razones han impactado también en el precio de algunos productos. Jitomate, por ejemplo, está muy caro. La carne de res también subió. Ayer, hablando con el secretario de Hacienda, le digo, oye, ¿por qué no te das una vuelta al mercado para que veas cómo están los precios? Y sí, en efecto, Edgar se fue a distintos lugares personalmente, aparte de lo que tiene Profeco. Me dijo, no, sí, en efecto, en algunos lugares está muy alto el precio del jitomate, el precio de la carne, el precio de la calabacita. Entonces, mucho tiene que ver también con que se aprovechan muchos comercializadores. No solamente es que hubo helada en diciembre en Florida. Parte de lo que explicó la presidenta de México, también le preguntaron sobre su próxima visita a España, particularmente la ciudad de Barcelona. La presidenta está invitada a una cumbre de países progresistas, de gobiernos de izquierda, una cumbre convocada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y también están convocados otros líderes de América Latina, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el presidente de Uruguay, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y la presidenta de México explica que no quiere decir que se restablezcan relaciones con España, porque nunca se rompieron. Las relaciones siempre han sido muy fluidas entre pueblos y también entre naciones. Lo que pasa es que hubo un diferendo entre el presidente López Obrador y la corona española cuando el presidente le mandó una carta al rey de España pidiéndole que ofreciera disculpas por los excesos cometidos durante la conquista. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esa postura de López Obrador. ¿Qué hicieron los de la corona española? Mofarse de la petición de López Obrador, pero ya después le han ido bajando poco a poco a su nivel de retórica tan pues adversa, tan dura respecto a esa petición de López Obrador, que pues intentaron ridiculizarlo. Ahora, por ejemplo, el secretario de Cultura del gobierno del presidente español sí dio unas palabras en donde reconoció excesos cometidos durante la conquista y la aportación de los pueblos originarios. Y hay muchas muestras, incluso ha habido pues algunos museos de España que le han dado cabida a las aportaciones de los pueblos originarios de Mesoamérica. Y bueno, pues en ese sentido, en ese marco, dice la presidenta, nosotros no tenemos relaciones rotas, tenemos diferencias y las explica, pero es muy importante acudir a este encuentro internacional. Se va a reunir con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por cierto, la presidenta, más no con el rey de España. Hay que destacar que hay muchas inversiones de empresas españolas en México, también hay inversiones de mexicanos y mexicanas en España, y es una relación fluida. Pero vamos a escuchar parte de lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre esta próxima visita el sábado a la ciudad de Barcelona, España, que, por cierto, no es una visita de Estado a España, con todos los protocolos que ello significa, sino es un viaje a esa ciudad en específico con el propósito de reunirse con los gobiernos progresistas. En este viaje que hará usted el próximo fin de semana a Barcelona, España, si este representa el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con España. Nunca se ha roto la relación diplomática con España, nunca. Bueno, en la época de Franco. Pero desde que vino aquella carta que redactó aquella carta el presidente López Obrador al rey de España, las relaciones diplomáticas continúan, las relaciones comerciales continúan, el turismo continúa, es decir, nunca ha habido rompimiento de las relaciones. Lo que hay es una interpretación muy distinta de lo que fue la conquista o la llegada de los españoles a México. Recientemente el propio presidente de España y también el rey
después de 2 exposiciones que enviamos a España relacionadas con las culturas originarias, relacionadas con las grandes civilizaciones que habitaron nuestro territorio, hicieron declaraciones distintas, digamos, a lo que en su momento hicieron, en donde negaron y hasta hicieron una campaña en contra del presidente López Obrador. Ahora ha sido distinto. Él rehizo declaraciones reconociendo quizá no exactamente lo que pedía la carta del presidente López Obrador, pero sí reconociendo que hoy tenemos que evaluar de una manera distinta lo que fue la llegada de los españoles al entonces territorio mexicano, que no se llamaba México, y lo que después fue la Nueva España. Y también por parte del canciller del gobierno español. Entonces yo dije, hay un paso en este sentido. Ahora, la reunión a la que voy a Barcelona no es una visita de Estado a España. Claro que ahí nos vamos a reunir con el presidente de España en el marco de esta reunión a la que se está convocando. Y ahí vamos a ver pues al presidente, a otros presidentes de América Latina y otros representantes de otras naciones. Es en este marco en el que vamos. Y creo que estamos avanzando en esta visión porque es importante para nosotros. Y eso es para todas y todos los mexicanos. Hay esta visión que incluso nos enseñaron a nosotros en la escuela, de que los españoles habían venido a civilizar, que habían venido a que los pueblos que eran muy atrasados tuvieran una nueva visión y que fue un encuentro de 2 mundos. Después incluso en los 500 años así se trató de generar el encuentro de 2 mundos. Bueno, pues fue un encuentro bastante violento, porque hubo matanzas a los pueblos indígenas. Se obligó a tener una sola religión y fue muy violento. Y además, pues saquearon a nuestros territorios durante 300 años. Tan es así que se da un movimiento de independencia 300 años después. Pero esta visión de que llegaron a civilizar, pues es una visión que ya no debemos tener. Porque aquí en nuestro territorio había civilizaciones extraordinarias, incluso mucho más avanzadas. Bueno, pues queda muy claro el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum. No quiere decir que haya dado pasos para atrás y que haya cambiado de visión, sino yo creo que está muy firme en los principios. Vamos a revisar algo más, me parece importante ya para despedirme. Gracias por la confianza. Soy Jorge Armando Rocha, ya saben que amor con amor se paga. Gracias por el apoyo, por sus likes, por compartir. Y ya para ir cerrando, vamos con esta declaración del secretario de Educación, Mario Delgado, en donde refleja el apoyo que se está dando a los niños, niñas, jóvenes, estudiantes en programas en la materia, programas que implican una inversión muy importante de recursos, más de 1.136.000 millones de pesos se van a destinar este sexenio para apoyar a la educación y sobre todo a los niños, a las niñas, a jóvenes que no tienen recursos suficientes para poder estudiar. Así que si esto se compara con lo que se entregó en los sexenios neoliberales, pues es 3 o 4 veces más de lo que invirtieron juntos Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Con el presidente López Obrador hubo un muy importante avance y ahora se profundiza, porque estamos en el segundo piso de la cuarta transformación. Los dejo con este mensaje.
ahora sí que son recursos directamente en manos de las personas que lo necesitan y no en manos de corruptos, no en manos de delincuentes de cuello blanco y de coyotes, no en manos de los de siempre que se acostumbraron a vivir del erario. Así que vamos a escuchar a Mario Delgado, con esto me despido. Excelente día. Tenemos una proyección de más de 1,136 millones de pesos en toda la administración. No, 1,136 millones de pesos, sí, 1,136,692 millones de pesos. Ven, comparémoslo contra los 77,000 millones. Ahora vamos a ver. Adelante. Ahora por número de apoyos, no de becarios, por número de becas otorgadas, número de apoyos otorgados. En toda la administración de Fox, alrededor de 28 millones de becas otorgadas, con Calderón 37 millones, con Peña 44, con el presidente López Obrador 58 millones, y en esta administración la proyección es que vamos a llegar a 129.5 millones de apoyos otorgados, de becas otorgadas, no de becarios. Vean la gran diferencia. La que sigue, es decir, si sumamos el gasto total con Fox, Calderón y Peña, es menor al gasto que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Nos regresamos un poco a la primera, por favor? Si sumamos esto, los 77 más los 140 más los 224, es menor que los 463,000 millones de pesos. Y esta cantidad va a ser 3 veces superior a lo que se invirtió en 18 años. Adelante, regresamos a donde estábamos. Ahí está. Para el 2024, el 2030 será casi 3 veces más de lo que invirtieron en 18 años. Por número de becas, por número de apoyos otorgados, en esta administración, 2024-2030, va a ser 4.6 veces más estudiantes que se apoyan, apoyos otorgados, que con Fox. 3.4 veces más con Calderón y 2.8 veces más que con Peña. Nos regresamos, por favor, al número de becas, la anterior. Ahí está. Fíjense, si comparamos los 129.5 millones de apoyos, son 100 millones más que los que dio Fox. Esa es la importancia que le da la presidenta Claudia Sheinbaum y los gobiernos de la transformación a la educación pública, que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos.